presencial. Muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria. Por supuesto tenemos periodistas de manera virtual y acá parte de la mesa y periodistas de manera presencial. Mi nombre es Ignacio Kovaski, secretario de Carbat. A mi izquierda está el presidente Horacio Salaverry, los abogados representantes de Carbat, Gabriel Bausat, Fernando Viscotti, del estudio Vira, y los colaboradores el vicepresidente de Carbat, Citadini, y tenemos colaboradores que han trabajado en esta presentación, Mariano Tamendi y Pablo Cristian. Así que bueno, muchas gracias. Le doy la palabra al presidente. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Bueno, muy amables, agradecido porque nos han acompañado hoy. Esta presentación que hemos hecho, que la vamos a explicar, tiene el sentido de generar un ámbito dentro del mercado de cereales de mucha mayor competencia a la que actualmente existe. Carbat ya hace 1 año y medio que a través de técnicos, como mencionaba Kovaski, y a través del estudio Bausat, hemos hecho una cantidad de análisis, ¿no es cierto?, respecto de cómo actúa el mercado agrario en la Argentina. Básicamente una cantidad de cuestiones que hemos planteado, que hemos ido viendo de qué manera transcurre esto, y además de esto, por supuesto, la cuestión empírica, ¿no? La cuestión que hace a la realidad, la cuestión que hace al diálogo que tenemos en forma permanente con las rurales y con los productores, donde claramente queda manifestado por ellos la inconveniencia que muchas veces ven en el mercado agrario y la inconsistencia muchas veces en los valores que surgen de las supuestas valuaciones o los supuestos valores que se le paga al sector agropecuario. Nosotros decimos en reglas generales que nos parece que los productores somos muy eficientes en lo que hace la producción. Pero cuando entramos en el terreno de la comercialización, perdemos eficiencia. Pero no siempre esa eficiencia corresponde a nosotros, sino que esa ineficiencia, muchas veces en el valor alcanzado, tiene que ver con un mercado que no trabaja de manera de la competencia libre, que es lo que nosotros hemos recurrido y de alguna manera, es lo que vemos que tiene la posibilidad el mundo de trabajar de esa manera. Entonces, atenta a esta situación del hecho propio de que vemos un mercado que no tiene ni la transparencia ni lo competitivo que debe ser, donde no aparecen, como en otros mercados, los actores más identificados, donde no aparece la puja en el mercado, donde aparecen valores de referencia, ¿no es cierto?, valores únicos que dejan un sabor un poco amargo en el sentido de la comercialización, de saber por qué y cómo se fijan estos valores. En ese sentido, ante todo este estudio que hemos hecho, estamos viendo y entendemos que Argentina ha perdido no competitividad, sino ha perdido los mercados más con una mayor competitividad y con una mayor competencia y transparencia. Y a eso es lo que nos hemos abocado durante este 1 año y medio en todo lo que ha sido las investigaciones que hemos hecho de estos mercados. En ese sentido, ¿qué vemos? Cuando un mercado no es transparente, cuando un mercado no tiene la competencia necesaria, es lo que algo está pasando. Y en ese algo que está pasando, queremos llegar de alguna manera a la verdad y de qué manera, ¿no es cierto?, esto se está desarrollando que genera un perjuicio a los productores. Entendido esto de esta manera, hemos avanzado dentro de lo que es una cuestión natural en esto, que ¿quién entiende esto? La justicia, posiblemente la justicia en alguno de sus ámbitos, pero claramente hay elementos claros administrativos que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde da un marco donde muchas diferencias se han disuadido o no, pero donde se genera a través de la ley la idea de que aquel marco de competencia que no existe, cómo se corrige y cómo se vuelve y si esto es así. Y eso es lo que nos ha motivado a Carbat, básicamente, a presentar una denuncia dentro de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde entendemos y pedimos que se investigue cómo trabaja el mercado, de qué manera está operando, y si de esto surge que hay una especie de cartelización del mismo que no permite una libre competencia.
Esto es lo que nosotros hemos advertido y por eso vamos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a requerir que como organismo administrativo tome las medidas necesarias, arbitre las mismas, consulte, vea, consulte con cada uno de los actores para determinar si esta característica que nosotros entendemos que se da en la realidad. Y de esa manera, de alguna manera, poner negro sobre blanco, ¿no es cierto? Perdón, blanco sobre negro en el tema y saber si estamos en un mercado con una competencia abierta y de libertad absoluta o estamos en un mercado donde claramente muchos de los operadores hacen un entendimiento entre sí y no hay una competencia que permita lo que entendemos nosotros que es un tema natural en cualquier mercado, en la puja de precios. Si yo le pregunto a todos ustedes son periodistas agropecuarios, la mayoría saben claramente que no existen pujas de precios, donde claramente hay un precio que aparece y todo el mercado paga ese mismo precio. Situación que no es así en muchos otros mercados en el mundo y que a nosotros nos llama poderosamente la atención y se produce además de otras variaciones, otras desviaciones a lo largo de hace mucho tiempo. Por eso lo que entendimos, y ahora en el tema más técnico le voy a pasar la palabra al doctor Gabriel Rousat, especialista en la materia, que nos asesora y que nos ha acompañado en esta presentación, es la idea muy clara que no estamos de alguna manera diciendo que alguien comete o no comete determinada cuestión. Lo que estamos diciendo es que lo que vemos nosotros es que el mercado no es transparente y que debemos de alguna manera eficientizar esto y aclararlo, ¿no es cierto?, para que esto de alguna manera se determine si las condiciones son estas o no. Doctor Rousat. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia de los periodistas. Voy a explicar de la manera más simple posible la investigación que hicimos, los aspectos más relevantes de la denuncia que interpusimos ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La investigación se centró en dos aspectos diferentes. El primero es el que se denomina aspecto estructural, es decir, la estructura del mercado. Y la estructura del mercado de la exportación de granos se caracteriza por el hecho de que hay las 10 grandes empresas multinacionales, por un lado, por el lado de la demanda, los que compran los granos para la exportación, y por otro lado, decenas de miles de pequeños, medianos y grandes productores que venden sus granos. De forma tal de que, por un lado, vemos un mercado concentrado en productos que son commodities, que no están diferenciados por marca, diseño, modelos, sino que los granos de soja podrán tener mayor o menor cantidad de aceite, pasa lo mismo con el grano de trigo y la harina, o el girasol y el aceite, etcétera, etcétera. Son commodities. Estas empresas que operan en la Argentina, la mayoría son nacionales, operan en muchos otros mercados del mundo, prácticamente todo el mundo, de forma tal de que tienen negocios comunes en todo lado. Por ahí uno está exportando, pero el que importa es su competidor en la Argentina, de forma tal de que hay, o son competidores que están haciendo todo el tiempo negocios entre ellos. Eso es algo que la doctrina y la literatura de defensa de la competencia muestra como muy peligroso, ¿no? Competidores que hacen negocio todo el tiempo entre ellos, de manera tal de que vimos, en primer lugar, una estructura de mercado proclive a la cartelización. Digamos, las cartelizaciones no se dan en cualquier mercado, sino se dan en mercados que tienen ciertas características, y explicamos todas las características que la literatura de defensa de la competencia establece respecto a qué mercados generan incentivos para cartelizarse, y vimos que el mercado de las grandes exportadoras de cereales en la Argentina, de granos en general, cae en todos esos aspectos. Entonces, visto esto, empezamos a analizar distintos aspectos puntuales. Por ejemplo, lo que hemos detectado es un comportamiento de los precios de compra de los granos que no se corresponde con una genuina competencia. Eso lo hemos analizado tomando distintas variables. Por ejemplo,
los precios de referencia de los mercados internacionales, que son mercados muy competitivos, analizando los distintos precios, precios POPAS, etcétera, etcétera. Y vimos que el precio que termina cobrando el productor argentino por el mismo producto es menor en general al precio que terminan cobrando, y dejemos de lado las retenciones, ¿no? El precio del grano, sin descontar las retenciones que cobran los productores americanos, europeos, australianos, brasileños, uruguayos y paraguayos, para hablar de la región. En segundo lugar, notamos un comportamiento que uno podría llamar oportunista. ¿Sí? Las empresas aprovecharon ciertas regulaciones, a veces de hecho, de los gobiernos, del último gobierno, diría, no del actual gobierno, sino lo que pasó del anterior gobierno, que da cuenta también de un comportamiento de los precios bastante atípico. Para dar un ejemplo, que se entienda claramente. Los llamados dólar soja, que básicamente fue una mejora del tipo de cambio al vendedor de soja. Entonces, si la soja valía 100 con un tipo de cambio 10, el tipo de cambio subió a 12, pero la soja no subió 20%, subió un 15%, de forma tal de que esa mejora del tipo de cambio no se tradujo en una mejora proporcional al precio del cereal, sino que hubo un descuento, y ese descuento se lo quedó la exportación. También lo que hemos notado en ciertos escenarios, sobre todo con el trigo, que cuando el gobierno limita las exportaciones, básicamente con el propósito de supuestamente abastecer al mercado local, lo que ha pasado es una cuotificación de las cerealeras. ¿Qué quiere decir esto? Como el Estado autoriza una X cantidad de toneladas a exportar, en lugar de haber una puja competitiva, a ver quién paga el mejor precio para poder exportar esos granos, lo que hacen, o lo que entendemos que están haciendo, esto es algo que le pedimos a la Comisión de Defensa de la Competencia que investigue, es repartirse el mercado. Entonces vemos que sale a comprar una de las grandes cerealeras, cuando agota su cuota entra otra, y cuando agota su cuota entra la tercera, y así sucesivamente. De forma tal de que el mercado, en lugar de ser un mercado competitivo, por el lado de la compra, ¿no? Competir para ver quién consigue más producto, y eso implica competir por precios, se reparten el mercado. Y esta es la típica conducta cartelizada o coordinada. Es decir, en lugar de competir por el mercado, cada uno tiene su cuota, entonces nadie se preocupa en pagar el precio de competencia, porque sabe que la cantidad la tiene asegurada por la repartija que hubo seguramente en Ciara Sec de toneladas. Esto yo creo que es una de las cuestiones más importantes que pedimos que se investiguen. También hemos encontrado algunos conductas digamos, que generan muchas sospechas en el llamado fideicomiso aceitero. El fideicomiso aceitero es un fideicomiso que firmó Ciara Sec como aportantes de dinero para financiar el fideicomiso, y supuestamente el propósito de ese fideicomiso era abaratar el costo del aceite en la Argentina, mediante algún tipo de subsidio a los fabricantes de aceite. Lo que descubrimos es que, si bien jurídicamente las cerealeras se obligaron, se comprometieron a financiar, lo están financiando con dinero de los productores, porque un 0,5% que surgen las planillas de las ventas se lo retienen al productor para el financiamiento de un fideicomiso. Un fideicomiso que parte del dinero va a fábricas que son de los mismos exportadores, porque los importadores son exportadores y son industriales, tienen industrias aceiteras. Vimos también algunos problemas con
las diferencias de retenciones entre el grano y los productos elaborados, llámese entre el grano de soja y el aceite de soja, entre el trigo y la harina de trigo, etcétera, etcétera, en el cual, si hubiese una genuina competencia, la gran mayoría de la soja no se vende como grano, se vende como aceite o como biocombustible. Entonces, le pagan al productor con una retención implícita del 33%, pero exportan con una retención del 31%. En un negocio de comisiones muy bajas y volúmenes muy altos, un 2% de diferencia es una suma muy importante. Entonces uno diría, si acá hubo una genuina competencia, esa diferencia se tendría que haber arbitrado y tendría que haber pagado con una retención implícita de algún número entre el 31 y el 33%. Así que son varios los factores que fuimos descubriendo. En el girasol también hemos encontrado problemas muy complejos, de cómo se conforma el precio del girasol en Argentina, del grano de girasol. A diferencia de lo que pasa con el maíz, con el trigo y con la soja, no hay un precio internacional del grano de girasol, pero sí lo que hay es un precio internacional del aceite de girasol en el mercado de Rotterdam, en Holanda. Y en general, en los mercados competitivos, lo que uno ve es que el precio del grano de girasol representa un porcentaje X del precio del aceite. Y ese porcentaje en la Argentina está totalmente desvirtuado. ¿Cómo se conforma el precio de girasol? Es un misterio, estamos pidiendo que lo investigue la comisión, pero lo que entendemos es que pagando lo mismo que el precio de la soja, pensando que el costo de oportunidad del productor es o siembra soja, siembra girasol, y en definitiva la ganancia será parecida cuando son dos mercados muy diferentes. Así que estas son un poco las ideas centrales de la denuncia. Hay muchos technicalities, muchas cuestiones técnicas de defensa de la competencia, que me parece que para esta introducción es suficiente. La explicación que ha dado el doctor, que ha sido una explicación técnica, hace a los motivos que llevan a Carvat a iniciar esta acción administrativa. Claramente todos esos elementos que nos ha suministrado el estudio, más lo que han suministrado los técnicos, hacen que nos anime la idea en defensa del productor de presentarnos en defensa de la competencia y decir, mire, nosotros vemos esto, queremos que se investigue esta situación y si esto no conforma de alguna manera o una caracterización o un problema que el mercado no ha resuelto hasta el momento, pero que genera una situación compleja y además que va sobre el productor de hace muchísimos años atrás. Entonces, esta es la intención que ha tenido Carvat en presentarse en defensa y en representación de los productores para darle lo que nosotros entendemos una modalidad o una transparencia distinta al tan importante mercado guaraní. Bueno, dicho todo esto, vamos a dar espacio a que puedan hacer sus preguntas, así que tanto los que están de manera presencial o virtual, vayan por favor levantando la mano y vamos a ir dando la palabra para que podamos responderles. ¿Sí? ¿En qué instancia están las demandas y los exportadores están en conocimiento de esto? Sí, la denuncia fue presentada. El primer paso es la ratificación de la denuncia. Fuimos con la gente de Carvat para ratificarla. Y la comisión le corrió traslado a la denuncia a las serialeras que hacía la SEC. Entendemos que esta semana les estarían venciendo los plazos para contestar, así que todavía no hemos tomado conocimiento de cuáles fueron las respuestas de la serialera. Quiero agregar un tema más que es muy importante, que es el tema de los contratos forward o los contratos de futuros. Ustedes saben que hay un mercado de futuros, los productores pueden vender a futuro, y lo que ha sucedido, sobre todo con el trigo y la cebada, hasta diciembre, hasta la sucesión
nuevo presidente, es que se estableció un mix de dólares, entonces los productores podían o vendían los cereales a exportar a un precio que era mitad dólar oficial y mitad dólar contado con liquidación, lo que significaba un incremento importante del ingreso del productor por la diferencia del tipo de cambio que llegaba a superar el 100% entre un dólar y otro dólar. Y lo que pasó es que los contratos forward, los contratos futuros, fueron pagados por los exportadores al dólar oficial. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en el mismo día, un exportador compraba trigo o cebada spot, o sea, al precio del día, y pagaba un dólar mix entre el contado con liquidación y el dólar oficial. Y al mismo tiempo pagaba un contrato futuro y pagaba hasta, entendemos que un 30 o 20% menos, 40% menos, dependiendo de la diferencia entre un tipo de cambio y otro. Y esto lo hicieron todos, no es que alguno solo lo hizo. Entonces esto muestra una coordinación. Bueno, si uno lo hizo porque interpretó los contratos de una manera, pero si lo hicieron todos, ahí entendemos que esto es un indicio que muestra una coordinación que sí parece excelente. Los competidores, en lugar de competir, acuerdan. Bueno, Vamos a hacer hay una cama. pregunta, Ignacio Gomelucci, cuando quieras abrir el micrófono, por favor. Ignacio. Sí, Hola. ahora sí. Dale, dale. Bueno, perfecto. Decía, un alato directamente a lo que decía el doctor sobre los contratos forward, pero todo lo anterior, para el doctor, ¿no? Si efectivamente hay documentación que respalde, más allá del creemos, que hay un acuerdo, que hay una cartelización de hecho, que hay alguna forma de probar ante la Comisión de Defensa de la Competencia que hay una cartelización probada en los papeles, etcétera, para definir un precio de mercado ante cualquier producto. Y la otra, quizá más para Horacio, para el presidente, si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, creen ustedes, está actuando o está constituida de tal manera que pueda dar una respuesta, en virtud de que depende de la Secretaría de Comercio y todavía hay organismos del Estado que no tienen todavía, una conformación clara y un funcionamiento en virtud de los nombramientos que va haciendo el gobierno. A ver, la primera pregunta, nadie se carteliza por escrito, firmando documentos, de acuerdo. Todos estos son entendimientos de palabra, o hay que ver de qué manera se instrumenta, que nosotros consideramos que quien coordina todas estas conductas son Ciara y CER, que son las dos cámaras donde están nucleadas todas las exportadoras y que están en la misma oficina y tienen los mismos directivos, etcétera, etcétera. De forma tal de que ahí en las cámaras y todos los grandes casos de cartelización en la Argentina, pasó con el cemento, la prueba se descubrió en la cámara del cemento, pasó también con el oxígeno medicinal, ahí hubieron allanamientos, se descubrió la información, así que documentación escrita que prueba esta, no, lo que hay es toda una serie de indicios, obviamente de documentaciones, los contratos forward, cómo están, cómo han pagado, hay facturas, todo esto se puede reconstruir. Nosotros no hemos pedido a los productores facturas, nada, todo esto se puede reconstruir. Y yendo a la pregunta sobre la Comisión de Defensa de la Competencia, la comisión se conformó fines de enero de este año, hay una nueva comisión. Técnicamente la gente es impecable, tienen experiencia en la materia. Hay dos de las personas formaban parte como funcionarios de la comisión, los cuatro habían trabajado en la comisión, le falta designar el quinto, hay un presidente y 4 vocales, así que entendemos que el conocimiento técnico, la seriedad, la formación profesional la tienen. El caso, bueno, como todo caso es complejo, llevará su trabajo de investigación. Son muchas partes que están citadas, pero tenemos plena confianza en que la comisión haga su trabajo.
Sí, bien ha dicho acá el doctor, que conoce mejor digamos, el funcionamiento y la conformación hoy de esta comisión. Nada nos anima a pensar lo contrario y entendemos en la buena fe que tenemos nosotros en la idea de que actuará de acuerdo al rigor de la ley, ¿cierto? No tenemos elementos para pensar que acciones del gobierno tengan o deban, bajo ningún punto de vista, intervenir en estas acciones, sino lo que confiamos en una conformación de una comisión creada por ley y integrada por gente que recién ha dicho el doctor de la característica que tiene. Así que nada nos hace pensar nada en contrario. Sí. Horacio, la pregunta mía es un poco más política en esa misma línea. ¿Van a allanar algún camino con la Secretaría de Agricultura? Este jueves hay una instancia de acopiadores y productores en la propia Secretaría. Ustedes como Carvat, ¿van a tomar un camino político, amén de la denuncia que han hecho? Nosotros hemos hecho una denuncia administrativa y irá por esos carriles, más allá de las conversaciones político-gremiales que podamos tener con la Secretaría, que en nuestro momento veremos si la Secretaría tiene la intención de involucrarse en esta situación, de preguntar por qué se hace esto, con mucho gusto. Si no, seguiremos por la vía administrativa como la que hemos elegido. ¿Nadie los llamó de la Secretaría a ustedes? En absoluto hasta ahora. Y lo judicial, con las pruebas que ustedes tienen, o sea, las pruebas que ustedes tienen, con eso hicieron una presentación en defensa de la competencia. ¿Esas pruebas son suficientes para transformar esto en una denuncia judicial? A ver, las acciones judiciales en principio, que habría que ver en cada caso concreto, eventualmente las podrían realizar los productores, que son los afectados. O sea, si alguien le pagó un contrato forward a $1 oficial, cuando debió habérselo pagado a $1 mix, yo entiendo que ese productor podría tener una acción para reclamar la diferencia del precio que no le pagaron. Así que el derecho de defensa de la competencia es un derecho público, no es privado, es un derecho público que defiende el régimen de competencia, porque se entiende que en la medida que haya competencia hay más eficiencia, hay mejores precios, mejores asignaciones, se protege el interés económico general, de forma tal de que esto es una cuestión general, sistémica al funcionamiento de un mercado. Después, cada productor afectado... Usted como letrado, supongamos que hay un fallo a favor de la presentación que ustedes están haciendo por parte de Defensa de la Competencia. ¿Qué recomendaría hacer? A ver, si nosotros logramos, más que nosotros, porque la carga de la prueba pesa sobre la comisión. Si la Comisión de Defensa de la Competencia demuestra que acá hubo una cartelización, que se repartieron mercados, que se pagó menos, los productores podrían reclamar los daños y perjuicios que les ocasionó el comportamiento anticompetitivo. Productores individuales, no lo puede hacer Carvat. Carvat no lo podría hacer porque son derechos económicos de cada productor. No, pero lo que hay que agregar en esto, para dejar claro, es que la economía moderna, la democracia moderna, ha creado esta serie de institutos que hacen un arbitraje, si se quiere, en determinadas cuestiones, para que no sea necesaria acción judicial, sino que quienes representamos a los productores, más quienes entendemos que representa la Cámara de Exportación, ¿no es cierto? Y este tipo de instituto que se ha creado, se puedan, digamos, arbitrar estas situaciones o de alguna manera dar algún tipo de dictamen por parte de esta comisión que no tiene nada que ver con lo judicial, sino que son elementos nuevos que las democracias han generado para evitar las cuestiones judiciales y para que la relación entre los sectores de los mercados se dé con mayor transparencia. Salve que usted, si no está mal, dijo que hace mucho tiempo que viene produciéndose esto, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a ustedes, digamos, a hacerlo ahora, ¿no? Hacer la denuncia ahora, si es que desde hace tiempo tienen esa presunción, ¿no? La denuncia nuestra fue de agosto del año pasado. En realidad ha pasado un camino en todo esto, ¿no es cierto? La cuestión ha sido la idea de que en algún momento, después de haber pasado el tiempo, de haber vivido los reclamos que vivimos en la rural y los productores sobre estos elementos, algo había que hacer, ¿no es cierto? En ese sentido, de algo que había que hacer, dijimos, bueno, vamos a investigar un poco este tema con los especialistas y con el estudio del doctor Bouzat, entramos en ese terreno. Esto llevó un tiempo, más de 1 año y medio de investigaciones, de análisis de los mercados, y esto nos lleva hoy a decirle a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, vemos esto, estudienlo ustedes
y veamos cómo se resuelve esta situación. Surgió de la base. Básicamente, siempre. A ver, surge de lo fáctico. Estos elementos se vienen dando hace mucho tiempo. ¿Sí? Hace mucho tiempo que el productor granario ve esta situación, la palpa, la siente, ve los mercados regionales, los valores regionales, más allá de las cuestiones, porque acá hay que, a ver, lo que pasa es que en Argentina hemos cambiado tantas cosas, que un día lo que está bien, está regular, está mal, al otro día está cambiado de otra manera, o sea, todo ese tipo de andamiaje, de regulaciones que hoy quieren modificarse y voltearse, y ojalá así sea, hacen que estos mercados también trabajen de esta manera. ¿Cierto? Entonces, cuando vimos todo eso y vemos que un mercado de transparencia como que supuestamente viene, bueno, indudablemente en este mercado, donde supuestamente no va a haber nada, ningún indicio de que una resolución del gobierno altere esto, veamos que trabajemos en competencia bien. Si no, le echamos la culpa a la resolución tal, al tipo de cambio tal, a la resolución del Banco Central. Bueno, cuando entremos en un mercado como aparentemente vamos, en un mercado de competencia, bueno, queremos que la competencia esté. A ver, una pregunta. Alejandro Guerrero de Santa Fe. Una pregunta, sí. Dale. Guerrero, Ale, por favor. Ale, abrí el micrófono. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Han cuantificado esto que ustedes están poniendo de manifiesto? ¿Le han puesto algún número en cuanto a perjuicio supuesto? No, realmente, a ver, mensurar esto sería muy, muy difícil. Desde Carvap, vamos a declarar, no es la intención mensurar daños, la intención es en este momento generar que el mercado sea lo más transparente posible. De lo otro será circunstancia, como bien dijo el doctor Guzán, de cada productor. Visto lo que sucedió, si la justicia puede interpretar lo mismo. Pero hoy lo nuestro es hacia adelante y tratar de que el mercado sea transparente y se dé una libre competencia. Muchas gracias. Meloche, cuando quiera hacer el micrófono. Sí, y sobre todo, Horacio, toda acción gremial necesita apoyo. Esta es una iniciativa de Carvap, pero mayoritariamente Carvap representa a las rurales de Buenos Aires y La Pampa. Ahora que se hace público este trabajo, y que espero, imagino, si están haciéndolo público es porque tienen algún indicio de que pueden tener alguna respuesta favorable. ¿Qué acción gremiales adentro aguardan? Primero, el apoyo de CRA, que imaginamos descontado, pero sobre todo el resto de las gremiales de la mesa de enlace y del interior del país, porque en definitiva una respuesta de estas características beneficiaría, si Defensa de la Competencia dice sí, a un productor de Córdoba o a un productor de Tucumán que vende granos también. ¿Qué esperan en ese sentido, Horacio? Carvap siempre ha tenido la amplitud de trabajar con todas las entidades rurales, todas, nacionales, provinciales, e inclusive muchas de índole local, si se quiere. Carvap hace esto, CRA está notificado de esta situación y estamos abiertos al acompañamiento o a cualquier otra entidad que quiera presentarse, inclusive aportando datos dentro de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Así que esto queda abierto a todo el mundo gremial agropecuario. Ahora, recién creo que le hicieron el calor de, o entendiendo ustedes, le hicieron el calor de algún tipo de relación con el gobierno anterior, tal vez no tanto con el actual. Ya explicaron que esto se trata de un tema de derecho más que nada privado antes que público, y hablaron del SEADA. Si hablamos de eso, el calor de esa relación con el gobierno anterior, a los funcionarios del gobierno anterior, ¿hay algún tipo de causa penal que se les pueda hacer en algún momento? Yo tengo que entender que muchas veces las acciones del gobierno muchas veces son difíciles de penalizar desde el punto de vista penal si no es un acto de corrupción directo, no como medida económica. Pero indudablemente no es, a ver, lo que pueda surgir de esto, nosotros en la idea principal es marcar la posibilidad de un mercado transparente y abierto. Puede haber que de esto haya derivaciones de reclamos, alguna acción sobre su funcionario, no es algo que nosotros no lo ejercemos en realidad. Hacerlo será motivo de alguien que se sienta animado a hacer ese tipo de cuestiones. Nosotros hoy lo que buscamos claramente es la transparencia del mercado. Ahora, Horacio, ¿qué pasa si se levanta el cepo a mitad de año y hay una unificación cambiaria? Ahora estaba leyendo que en la cabeza de Caputo está la idea de dolarizar o caminar hacia la convertibilidad. ¿Cómo queda todo esto? Si hay una unificación cambiaria o algún cambio de ese tipo. Por ahí, el tiempo de la unificación cambiaria, por eso yo argumenté recién que no tiene mucho que ver muchas veces solamente con las resoluciones,
aún limando, sacando las cuestiones de resolución de las cuestiones tributarias, en el fondo Hay intereses que trabajan, como bien lo decía el doctor Buxar. Ahora, esa coordinación, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que haya un tipo de cambio único podría seguir con las condiciones de la misma manera, de esa coordinación en los precios internos. ¿Se dio solamente en trigo y cebada? ¿La situación? No, se dio en soja, maíz, trigo y girasol. Son los cuatro. ¿En ese orden? Bueno, sí, digamos. Sí, Entendemos que la cebada sigue la suerte del trigo, pero no investigamos la cebada. Estamos. Poder a Mariano, Pablo, ¿quieren decir algo técnico? ¿Algo que quería comentar sobre lo que comentaba recién? Vicky Mani quiere una pregunta. No, cuando se refirió al orden, claramente de lo menos competitivo a lo más, vamos, del girasol, trigo, maíz y soja. Soja como lo más parecido a la transparencia y girasol lo menos transparente. Mi pregunta es otra. ¿Podés, Horacio, explicar un poco más a qué te referiste con un dictamen o qué esperan ustedes que tenga este dictamen que permita al futuro tener un comercio de gran transparente? ¿Qué cambios están esperando exactamente? Mira, nosotros hemos hecho un petitorio con una cantidad de recomendaciones regulatorias, ¿no es cierto?, que deberían cumplirse, que inclusive podemos estar dentro de las acciones que hemos dado, después se las podemos informar a ustedes de alguna manera que vemos lo que hemos pedido nosotros para que esto se modifique y dé mayor transparencia. ¿Y por qué ese dictamen evitaría acciones judiciales? Bueno, esa parte no la entendí. No, nosotros la acción judicial no la consideramos como tal. No sabemos qué puede evitar. No es lo que nosotros vamos. A ver, vuelvo a dar el marco. Nosotros estamos dentro de un instituto creado específicamente para lo que son la regulación o la regulación de los mercados. La vía administrativa. Es la vía administrativa con institutos nuevos, digo novedosos, duran 20 años, pero son novedosos, y más en Argentina, y donde el ámbito para, de alguna manera, tratar este tipo de cosas, donde no se tratan, digamos, ni de reclamos económicos, se trata de los mercados y su transparencia. A ver, la defensa de la competencia tiene dos miradas. Una es hacia el pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Si hubo un cartel, si hubo una coordinación de conducta, si hubo acuerdo de precios, si se repartieron los mercados, etcétera, etcétera. Y ahí la consecuencia es una multa y eventualmente, si hay un perjuicio al productor, cada productor podrá hacer su reclamo individual. Eso mira el pasado. Nosotros no solamente miramos al pasado, sino que miramos también al futuro. Y ahí hicimos ciertas recomendaciones regulatorias que exigen la participación no solo de la Comisión de Defensa de la Competencia, sino también de la CNB, de la Secretaría de Agricultura, incluso de la propia FIP, para garantizar reglas de mercado de las plantas. Claro, pero esto puede ser el desencadenante después para una demanda colectiva de productores. A ver, el tema de las demandas colectivas es un tema muy complejo, la jurisprudencia no es del todo clara, pero eventualmente podría Carvap iniciar una demanda colectiva para fijar la responsabilidad general, pero después el daño es concreto de cada productor. Entonces, ha pasado eso en algún caso, en el caso de Sur, cuando hubo un gran corte, que se presentó una asociación, decretó que la responsabilidad era de Sur y después cada uno tenía que venir. A mí se me quemó la heladera, a mí el televisor, etcétera, etcétera, pero Carvap no puede, Carvap ni ninguna asociación de productores, hacer un reclamo general. Esos serían reclamos individuales de cada productor. Sí. Doctor, entonces, para entender bien, si eventualmente se comprobase la existencia de estas irregularidades, por más reclamos que haga el productor, no va a haber algún tipo de resarcimiento por parte de las exportadoras hacia ese productor. A ver, para que haya un resarcimiento, se tienen que dar tres factores. Uno es que haya un acto ilícito. Digamos, nuestra denuncia puede concluir con una decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia que dijo acá hay un ilícito, se violó la ley de defensa de la competencia. Entonces el ilícito ya estaría aprobado. Después que haya una relación de causalidad entre la conducta de los responsables, las cerealeras y el daño. Y tercero, que haya un daño concreto. Y ahí el daño concreto
lo tiene que demostrar el productor. Cuánto cosechó, a cuánto vendió, a cuánto podría haber vendido si no hubiese sucedido lo que sucedió, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos llegar a probar la ilicitud y la responsabilidad, no el daño de cada productor, porque las realidades de todos los productores son muy distintas. Uno le puede ir bien, otro más, uno grande, otro chico, uno vendió, otro a ciertos precios, en cierta época, etcétera, etcétera. Entonces ahí pues, el daño concreto es una cuestión de cada productor individual. Sí, y la presentación esta tiene como apuntamos al principio, la idea de hacia adelante, ¿no? La idea de que purificar el mercado y que sea lo transparente hacia adelante, ¿cierto? Que eso es lo que, digamos, daría un marco distinto hoy para el productor. Pedro Ibáñez, por favor, cuando quieras abrir el micrófono. Buenas tardes a todos. Está silenciado, se escucha muy bajo, a ver. Por ahí se escucha bajo. Ahora sí. Otra vez se te movió el micrófono, algo pasó. ¿No se escucha? No se escucha, ¿eh? No, disculpad, Pedro. ¿Tenés algún problema en el enchufe algo del micrófono? Porque se escuchó bien y ya después no. A ver. No, problema se congeló, mala señal. Mala señal. A ver ahí. A ver, Pedro. No. Apagá la cámara, Pedro. Apagá la cámara, a ver si con el audio se escucha mejor. No, pero el problema es el micrófono, ¿eh? No es conexión. Es que hablamos. No es conexión. Bueno, probamos en un ratito, Pedro, si querés. A ver ahí. Dale. Ahora sí. No sé si- Ahí sí. Bueno, la pregunta es, ¿no creen que si ya hubo un cierto arreglo, digamos, por teléfono, por WhatsApp, por donde se pueda empezar a averiguar, no van a accionarse, ARASEC no va a ir y apretar a aquellos que le compran a los pequeños productores que después van a tener que denunciar para ver si les devuelven algo? ¿Puede llegar a pasar algo de eso? Una especie de lobby fuerte. A ver, Iván, vuelvo a lo principal. No es el motivo de esta presentación los hechos pasados, ¿no es cierto? Ni las consecuencias que puedan ser producto de esto. Nosotros, la idea nuestra es un trabajo hacia adelante, donde esta presentación dé un marco de transparencia a los mercados hacia adelante. Lo anterior, veamos una vez que termine esto, cuál será la evaluación propia de cada productor y si es atendible algún reclamo de tipo pecuniario. Pero no es nuestra intención en ese sentido. Nuestra intención es transparentar los mercados, por lo menos de acá en adelante, con reglas muy claras. ¿A cuánto podría ascender la multa que se mencionaron? A ver, los estándares de la multa son variados, pero es un porcentaje de la facturación total de las empresas sancionadas, como tal de que puede llegar hasta el 30% de la facturación total. Nosotros la denuncia la hicimos por el periodo 2020, 21, 22 y 23. Son 4 años, porque la instrucción de 5 años empezamos a trabajar después de la pandemia y recién fuimos descubriendo temas, y un tema que descubríamos nos llevaba a otro, fue un tema progresivo que en algún momento dijimos, bueno, presentemos la denuncia, la presentamos en agosto, el anterior gobierno no dio traslado, recién esta nueva comisión dio traslado a las denunciadas, así que monto de la multa, calculen el valor de las exportaciones argentinas en dólares durante 4 años, y algún porcentaje de esa suma, que puede ser muchísimo dinero, ¿no? Muy difícil evaluarlo, y va a depender de la gravedad de las conductas, de la responsabilidad, de muchos detalles, si es que se llega a evitarlo, ¿no? ¿Creen que si hay un fallo favorable, los productores van a accionar? A ver, No sé que no pueden estar en la cabeza, pero sí, cada uno. a ver, yo entiendo que muchos lo harán, otros tal vez no, eso va a depender de qué pase, pero en mi experiencia lo que pasa es que cuando empiezan a
a iniciarse las demandas, la mayoría se suma, ¿no? Porque ya las asociaciones circulan los modelos de demanda, cada uno tiene que llenar su capítulo de facturas, ventas, etcétera, etcétera. Pero esto es todavía un futuro bastante lejano llegar a esa situación. Todo es posible. Nosotros en las reconciliaciones, las recomendaciones regulatorias las hacemos al efecto de ir hacia adelante, al efecto de que se produzca esto, que es, digamos, la normalización del mercado, no los efectos posteriores, ¿cierto? Entonces, el eje de esto es cómo va a regular, cómo va a trabajar el mercado de acá adelante. Vamos a hacer actividades sobre culpable o no culpable de determinar el otro ámbito. Acá es el ámbito del mercado, ¿no? Sí, perdón. ¿Cuál es el rol de los acopiadores y los corredores? ¿Lo determina el CIARA o cómo funciona el resto de la cadena de compra? Nosotros no despreciamos a los acopiadores y a los intermediarios. El mercado de acopio y de intermediarios es un mercado muy desconcentrado, hay muchos acopiadores, hay muchos los corredores, de forma tal de que haya un cartel en ese mercado. En principio lo descartamos totalmente, entendemos que así como los productores serían víctimas de las hidroeleras, creemos que los acopiadores en su rol de intermediarios seguramente también indirectamente son víctimas, porque si el precio que se paga es menor, el precio de las condiciones que reciben los acopiadores son menores. Bien, así que no dirigimos ningún cuestionamiento hacia los acopiadores. ¿No hablaron con entidades de acopiadores o corredores por ese tema? Digamos, hay muchas personas que tienen mucha información y no sé si la quieren hacer pública, eso sabemos. Después, ¿qué conversaciones tuvo Carvap? Nosotros no hemos tenido conversaciones al respecto. No hemos tenido conversaciones al respecto. Pero comentaron acerca de esta denuncia que estaban haciendo. No, el accionar ha sido propio de Carvap, en ese sentido, con de alguna manera, este tipo de cuestiones tiene cierta confidencialidad que hay que guardar por las cuestiones de las que estamos hablando. Entonces, esto fue una acción que como no fue dirigida a ninguna de esas partes del mercado, sino a otra, entendíamos que nosotros como representantes de los productores veíamos un mercado de esta característica. Ahora, si la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lo llama como elemento involucrado para que manifiesten determinadas posiciones, así lo deberán hacer quienes están integrando la cadena. Arturo. Horacio, a lo mejor para el doctor. ¿El trabajo va a determinar alguna legislación comparada o mercados comparados? ¿Qué pasa en Brasil? Por mercado grande o Estados Unidos. Si se dan estos hechos o no se dan. O se dan porque estamos viviendo permanentemente intervenciones que provocan deformaciones de negocios cerrados a negocios que se hacen ahora, ¿no es cierto? El tema forward, que te habló, ¿no? Que todos tienen que salir a arbitrar aprovechando la coyuntura. Y nadie habla de un marco, como planteaste vos, Horacio, de que esté establecido eso, que el mercado es esto. Pues, de ya, cuando el mercado es escaso de grano, a lo mejor ese acuerdo para comprar no existe. Cuando sobra grano, existió hasta cuando estaban las juntas, ¿no? Inclusive con el mismo gobierno. Sí, tenemos que ir a algo que directamente sea muy transparente para que realmente nadie pueda cometer ningún ilícito, que a lo mejor no lo hay, pero de cualquier forma aprovechar una circunstancia especial, ¿no? A ver, nosotros no investigamos cómo se comporta los mercados de otros países. Eso obviamente excede el alcance de nuestro trabajo. Sí, nosotros lo que presumimos es que los mercados internacionales más conocidos, por ejemplo, Chicago, de Rotterdam, el aceite de girasol, son mercados competitivos, porque ahí hay muchos jugadores y muchos compradores y muchos jugadores. Especuladores. Y especuladores. Entonces,
Lo que vemos es que esos mercados que nosotros presumimos que son competitivos se comportan de una manera diferente al mercado argentino, que es menos competitivo. Entonces, las diferencias de precio que se le paga al productor vis-a-vis el precio de referencia es mayor en la Argentina, le pagan menos. Así que eso lo hemos analizado. Y también le damos muchísima importancia, y eso apunta a una de las recomendaciones regulatorias, es al mercado de futuros, que puedan jugar muchos jugadores. Acá el mercado de futuros, compran el mercado de futuros son los mismos que compran spot. En cambio, en otros mercados más sofisticados están los bancos, los fondos de inversión, los hedge funds, especuladores que les parece, no sé, que el precio de la soja está barata y compran soja futura porque piensan que va a crecer más que, no sé, la acción de Apple o que la de Microsoft. Entonces, y los propios productores. Y los propios productores también. Y aparte, los productores se garantiza precio futuro si les gusta el precio. Entonces, todo eso en Argentina está muy limitado y acotado. Nosotros entendemos que un mercado de futuros importante resolvería buena parte de los problemas de competencia que que existen hoy, porque por el arbitraje entre los futuros y el precio spot. Entonces, esa es una de nuestras principales recomendaciones regulatorias. Sí, porque los operadores acá y allá en el mundo son los mismos. Sí, acá en el mercado futuro hay más, no son los viejos, perdón. Se contactaron con el mercado futuro de acá, ¿no? No, nosotros no hemos contactado. Dentro de las regulaciones entendemos que tiene que haber un mayor desarrollo del mercado de futuros, que sería uno de los elementos que daría mayor transparencia, mayor probabilidad del productor, con distintos, permitir más actores de lo que hay dentro del campo. Mariano, no sé si vos querías recordar eso. No, sí, como comentaban hoy, que los productores lleven mucho volumen, hay operaciones que nosotros recomendamos que se hagan, de hecho la exportación las hace en su práctica habitual y diaria a través de los mercados futuros, que se llama intercambio de carátulas, y la idea es que los productores, bueno, en los años 90, cuando la CNB introdujo las modificaciones en los mercados de futuros, concentrando meses, concentrando contratos, etcétera, sacando los derivados, esas operaciones empezaron a tomar vuelo y lamentablemente a partir del 2001, 2002, cuando entró el gobierno de los Kirchner y con todos los despioles que hubo, bueno, fuimos perdiendo herramientas de comercialización, ¿no? La idea es que tanto productores como especulación, etcétera, vayan al mercado futuro. 1910, no parece muy cercana a esa fecha. Y sin embargo no funciona. Y yo he tenido la suerte de estar en absolutamente todos los mercados futuros que hay en el mundo. Y los mercados esos, inclusive hasta el último me llamó la atención, de Kuala Lumpur con el aceite de palma, en solo 5 años de su creación, rotaba 14 veces el volumen de producción de palma de Malasia. Bueno, por algo no se quiere que acá estos mercados crezcan. Queremos, entendemos que eso... Son varios problemas concurrentes que hacen que estos mercados, entre otros, las intervenciones gubernamentales. Por eso muy bien decía el presidente Horacio, que si sacamos todo el ruido de regulaciones, diferenciales de cambio, todos esos problemas, igual vemos que no están sentadas las bases para tener a futuro un mercado bien transparente y competitivo. Y por eso la demanda donde mostramos y analizamos básicamente durante 1 año y medio los distintos comportamientos, ¿no? Más allá de las intervenciones del gobierno. Bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Una duda? Bueno. Les agradecemos entonces la presencia, haber acompañado a Carvajal en esta convocatoria con esta importante iniciativa que hemos tenido. Por supuesto, de nuevo, gracias a toda la mesa directiva de Carvajal, al presidente, al estudio que nos acompaña. Y bueno, muchas gracias y por supuesto, cualquier novedad estaremos en contacto. ¿Sí? Gracias.